Listo. Ahorita presento. Un momento. Me confirman si mi pantalla se presenta de nuevo. Ya. Ahí está. Entonces, rápidamente comentamos por aquí una parte teórica de los diseños factoriales. Los factores puedo tener de carácter cualitativo y cuantitativo, o dos cuantitativos, pero nunca dos cualitativos, porque necesito hacer mediciones. El diseño factorial, como ejemplo, tomábamos en cuenta como ejemplo, como una variable de respuesta, el rendimiento del proceso de fermentación, qué tipo de factor, tipo de levadura y temperatura. Y comentábamos que por cada factor tenemos dos niveles. Y entonces el arreglo de la matriz sería A por B, donde A por B tenemos ahí A representa un factor por B el segundo factor. ¿Okay? Eso es lo que nosotros comentábamos el día de ayer. Pero además de que es un factor de A por B, ¿por qué A por B? Porque A representa un factor principal y B representa el otro factor principal. ¿Okay? Que en el ejemplo que tenemos, el tipo de levadura es un factor y la temperatura es otro factor. ¿Y cómo pasamos al factorial 2 por 2? Eso se debe a los niveles que yo maneje en cada factor. Para el factor A, nosotros manejamos dos niveles, levadura 1 y levadura 2. Y para el factor B, otros dos niveles, temperatura 1 y temperatura 2. Eso quiere decir que yo tengo un diseño factorial de 2 por 2. Y si hablamos de puntos experimentales, en total tendría 4, porque lo único que tendría que hacer es el producto de esta multiplicación 2 por 2, tendríamos 4 puntos experimentales. Y hablábamos qué significaba el efecto de un factor. El efecto de un factor no es más que la respuesta que puede generar cada vez que yo vaya modulando el nivel de un factor. Por ejemplo, para tener un rendimiento de 28, yo puedo combinar un valor bajo de la levadura 1 con un valor bajo de la temperatura 1. Eso me daría un rendimiento de 28. Y así sucesivamente lo puedo analizar. El efecto principal, pues yo sé que la levadura puede ocasionar una respuesta en el rendimiento y la temperatura también puede ocasionar una respuesta en el rendimiento. Si manejo dos tipos de levaduras, pues puedo saber cuál es la levadura mínima y cuál es la levadura máxima como factores individuales. Pero si quisiera saber cuál de ellas dos contribuyen mejor a la respuesta, pues tendría que encontrar el promedio de la diferencia de los valores altos menos los valores bajos, que ayer comentábamos de manera analítica que el efecto B es el que produce prácticamente una respuesta con respecto al rendimiento. Y lo mismo deberíamos hacer con el efecto de las interacciones. Pues podemos saber si en verdad hay un efecto de una interacción y bajo ese mismo concepto. Valores altos menos los valores bajos. Sin embargo, esto se analiza mejor en una representación gráfica. Por ejemplo, tenemos la gráfica A, donde tenemos el efecto de A y el efecto de B como mis dos factores principales. Y observamos que los dos niveles por cada factor. Y aquí comentábamos que el factor B tiene mayor contribución con la respuesta, dado que la pendiente es mayor con respecto al factor A. Cuando tengo efectos de interacción, puedo analizarlo desde los dos puntos de vista, de manera abstracta o no abstracta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo que dos rectas intersectan entre sí, puedo deducir que hay efecto de interacción.
o si las pendientes son diferentes. Vean que esta pendiente es negativa y esta pendiente es positiva. Por lo tanto, puedo decir que hay efecto de interacción. La otra manera de verlo es que es la ideal, si yo trazo una línea vertical, observaríamos que hay efecto de interacción. ¿Ven? Ahí pudiéramos verlo. Y lo mismo de este lado, que lo comentábamos ayer. Cuando no hay efecto de interacción, cuando las rectas son paralelas o cuando los puntos no coinciden, por ejemplo, con el valor bajo, con los valores alto-bajo del factor B. Que si trazo una línea vertical por aquí, no habrá esa interacción con mis dos factores. Y lo mismo para el valor alto. Bueno, con respecto a ello, el modelo estadístico y cuáles son las hipótesis de interés que nosotros vamos a demostrar. El modelo estadístico va a ser muchachos. Quiere decir que yo tengo a mi respuesta en función de una media global más un factor principal más segundo factor principal más el efecto de interacción. ¿Quién es el efecto de interacción? Alfa, beta. Eso sería el efecto de interacción. Más el error aleatorio. Ahí lo tienen. Aquí en esta ecuación que nosotros estamos observando, alfa no representa el efecto de tratamientos o beta representa el factor de bloqueo o viceversa, considerar a beta como tratamiento y alfa como factor de bloqueo. No, eso es incorrecto. Ambos los voy a tomar como factores principales. Factor principal alfa, factor principal beta. ¿Y qué pasa si yo hago una interacción entre ambos? Para ello, esto representa el efecto de interacción. Y como ustedes podrán observar, es una ecuación de tipo lineal. ¿Cuáles pruebas de hipótesis voy a plantear? Las pruebas de hipótesis que voy a plantear son 3, que en total serían 6 pruebas de hipótesis. Por ejemplo, para la primera, yo puedo demostrar que los efectos de alfa, es decir, los niveles del factor alfa, sean estadísticamente equivalentes. Un momento, por el camión. Ahora sí, continuamos. Vean, alfa 1, alfa 2, si yo demuestro que alfa 1 y alfa 2 es igual a alfa 3, a alfa 4, ¿verdad? Dependiendo del número de niveles, eso quiere decir que mis factores no tienen diferencias. En cambio, si al menos una de ellas es diferente o es diferente de 0, que lo puedo ver desde ese punto de vista, entonces sí habrá alguna diferencia. Y lo mismo ocurre con el efecto de interacción beta. Si nosotros demostramos que no hay cambios en los valores de beta, por ejemplo, en la temperatura 1 y la temperatura 2 no hay diferencia, pues estaríamos aceptando la hipótesis nula. En caso contrario, al menos una de las temperaturas sí influye en el rendimiento de la fermentación del ejemplo anterior. Y también, ¿cuáles serían las mejores condiciones de interacción? ¿Qué nivel alfa, con respecto al nivel de beta, me da un valor de 0? ¿Y qué nivel de alfa con respecto a beta me da un valor diferente de 0? Esas son las pruebas de hipótesis que yo voy a plantear. Estas son las formas generalizadas. Para ello, nosotros nos vamos a basar en el ANOVA. Vean, en la tabla 5.4 se muestra el ANOVA para el diseño factorial A por B. O sea, un factor por otro factor. ¿Quién va a ser el valor de A? Pues depende de los niveles que tenga. ¿Quién va a ser el valor de B? Depende de los niveles que tenga en el factor B. Y si ustedes pueden observar, tenemos fuente de variabilidad, suma de los cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, estadístico de Fisher y valor P. ¿Lo puedo sacar de manera manual? Sí, lo puedo sacar de manera manual. ¿Okay? Nuestro objetivo no va a ser eso. Lo vamos a sacar de manera en Minitab. ¿Cuántas fuentes de variabilidad tengo en un diseño factorial? En un diseño factorial de 2 a la K, es decir, 2 a la 2, voy a obtener 4 fuentes de variabilidad. El efecto de A, el efecto de B, el efecto de AB y el error. Que eso sería el total de mi fuente de variabilidad. Por otro lado, ¿cuántos criterios son los que voy a analizar? Pues 3. El efecto de A, ¿ven? Con el valor P, efecto de B con el valor P y el efecto de la interacción AB, que es el otro valor P. Voy a analizar 3 criterios nada más.
Y con esto yo podré demostrar si el efecto de A, ahora aquí ya no hablamos de si es significativo o no significativo, hablamos si está activo o no está activo. Si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, vamos a decir que el efecto es activo. En caso de no ser así, pues decimos que no está activo. Y eso aplica para los tres efectos. ¿Cómo puedo construir esa tabla ANOVA? Usando la notación por puntos, triple sumatoria, ¿verdad? De la cierta iteración hasta un elemento de A, un elemento de B y un elemento de N. Puedo obtener la media, ¿verdad? de la respuesta entre estas variables. De entrada, nosotros no vamos a usar la notación por puntos, pero sí mencionarles que la notación por puntos, que es el método de mínimos cuadrados, es el que utiliza Minitab para generar esta tabla ANOVA. Nosotros lo hicimos con un modelo muy sencillo, que es el diseño completamente aleatorio, pero puedo trabajarlo para diseños más complejos en ese sentido. El ejemplo que vamos a analizar a continuación va a ser este. Consideremos un experimento en el que se quiere estudiar el efecto de los factores A, profundidad de corte sobre el acabado de un metal, y B, velocidad de alimentación. Aunque los factores son de naturaleza continua, en este proceso solo se puede trabajar en 4 y 3 niveles respectivamente. Por ello, se decide correr un factorial completo de 4 por 3 con 3 réplicas que permitirá obtener toda la información relevante en relación al efecto de estos factores sobre el acabado. Al aleatorizar las 36 pruebas, se obtienen los datos de la tabla 5.3. El acabado Y está en unidades de gramos e interesa minimizar su valor. La representación gráfica del diseño 4x3 se muestra en la figura 5.3, que eso se observa en su libro. Y bueno, este es el diseño factorial que ellos generan, pero usan la notación por puntos. ¿Okay? Todas estas operaciones es por la notación de puntos. Y entonces tenemos aquí el ANOVA. ¿Okay? Normalmente, ¿qué se nos va a entregar? Esto de aquí, que es la profundidad con respecto a la velocidad. ¿Okay? Y mi primera pregunta, ¿podemos asegurar que sí es un diseño factorial? De ser así, ¿por qué puedo aplicar el diseño factorial? Muchachos, Sí se puede, profe. ¿por qué? ¿Cuántas réplicas tenemos? Claro, nos dice que son 3 réplicas. ¿Cuántos puntos experimentales? 12. Por 3 réplicas voy a obtener 36 observaciones. ¿Sí lo ven? Y es lo que yo tengo en la tabla, vean. Quiere decir que aquí tengo 3 réplicas con estas condiciones, es decir, con una profundidad de 0.15 y una velocidad de 0.20, yo hice 1, 2, 3 mediciones. Y lo mismo, con una profundidad de 0.18 y una velocidad de 0.20, hice 3 mediciones. Y así me voy, 0.21 con una velocidad de 0.20, hice 3 mediciones. Ahí están las 3 réplicas. Este valor de 198, 220, 262 y 299 corresponde a operaciones del promedio de estos valores. Nosotros no lo vamos a necesitar. Esto lo hicieron con efecto de obtener el valor de las sumatorias. ¿Okay? Realmente nosotros no lo vamos a necesitar, ni este total de aquí, ni este total de acá. ¿Por qué? Porque estas operaciones es usando el método de mínimos cuadrados, es decir, en una forma manual, usando Excel. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de aquí? Lo que me interesa de aquí es la tabla ANOVA. Vean en la tabla ANOVA, en la fuente de variabilidad, el primer renglón corresponde al efecto de B. En la segunda fila corresponde al efecto de A. Y en la tercera fila nosotros tenemos la interacción de A con B. Ustedes pueden observar ahí el valor P. Pregunta, ¿el primero es un efecto activo o no activo? Muchachos, ¿qué podemos concluir?
activo, ¿ok? En ese sentido, me voy a regresar por acá y compartir. Ahí está. Vamos a copiarlo y nos vamos al blog de notas. Entonces, el resultado de ese estudio no me permite pegarlo, pero podemos hacer esto. Bien, ahí está. Adelante. Dígame. Claro. Si el problema no nos los dice, ¿cuál es el nivel de significancia que voy a utilizar? ¿Qué pasó? A mí me mandaron un mensaje. Correcto, es activo porque es menor que el valor de significancia. Sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, justamente como lo dicen. Vean, nuestro nivel de significancia es el 5%. Como el problema no me dice qué significancia utilice, pues voy a usar el estandarizado. Y la regla de rechazo es el mismo para que hemos estado utilizando. Vean, mi regla de rechazo es si el valor P es menor o igual que alfa, mi conclusión va a ser rechazar H0. ¿Ok? Entonces, para todos los casos, observamos de esa tabla nova que se cumple el criterio, muchachos. La respuesta sería así, ¿verdad? O sea que yo puedo concluir que aquí está activo, en el segundo también es activo y en el tercero también es activo. ¿Qué implica eso? Implica que mi fuente de variabilidad velocidad, sí contribuye a la explicación de mi respuesta de forma individual. Y además, la profundidad también lo explica de manera individual. Pero lo más importante es que sí hay un efecto de interacción. O sea, yo puedo combinar una velocidad y una profundidad, o sea, poner las dos mediciones al mismo tiempo y me va a generar una respuesta. ¿Por qué? Porque me están diciendo que son activos o dicho en otras maneras, es significativo. ¿Me trato de explicar hasta aquí, muchachos? Ahora, ¿cómo lo hacemos en Minitab? ¿Cómo sacamos un diseño factorial en Minitab? Pues para ello, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a obtener esta tabla nova. Entonces, aquellos que tengan computadora, ¿verdad? Por ahí yo les publiqué la actividad en clase 5.1. Entonces, para efectos de tiempo, ya les puse el diseño elaborado. Entonces, hay una hoja de Excel. Esa hoja de Excel la necesitamos descargar para poder copiar los datos. Y ahorita les explico cómo llenar esa información. Se puede hacer de dos maneras. Primero vamos a observar la forma más complicada y ya después la forma más sencilla. Entonces, si ustedes abren por ahí Excel, no abrí el documento. Ahí está. Vean. Abrimos Minitab también. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, nosotros tenemos en el problema aquí está. Vean, tenemos el factor profundidad, el factor velocidad
Y mi respuesta, ¿quién será la respuesta? El acabado. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a Minitab, yo debo de poner los factores principales. O sea, el factor profundidad, el factor velocidad y la respuesta que es el acabado. ¿Okay? Eso es lo que yo debo de plantear. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo lleno la tabla? Puedo ir de columna a columna. ¿Cómo? Por ejemplo, puedo comenzar que con una profundidad de 0.15, ¿cuántas réplicas tengo, muchachos? 3. Eso quiere decir que voy a poner 0.15 3 veces. ¿Por qué? Porque se utilizaron esas mediciones. Porque son 3 réplicas. 0.15. ¿A qué velocidad utilizaron con respecto a la medición que voy a obtener? 0.20. Entonces voy a poner 0.20, 0.20, 0.20. ¿Ok? Es decir, dicho de otras maneras, para un acabado de 74, que es la primer medición, para un acabado de 74, yo utilicé una profundidad de 0.15 y una velocidad de 0.2. Eso es la primer medición que yo hice. Pero, como estoy haciendo otra réplica, ¿qué respuesta voy a obtener? Pues ahí está. Para un acabado de 64, yo utilicé una profundidad de 0.15 y 0.2. Y así sucesivamente. Para un acabado de 60, yo utilicé una profundidad de 0.15 y una velocidad de 0.2. Me paso a la siguiente. Vean, si quiero comenzar con respecto a la respuesta. Para un acabado de 79, pongo 79, que es esta medición que está aquí, usé una velocidad de 0.20, pero con una profundidad de 0.18. ¿Me trato de explicar hasta aquí, muchachos? Jóvenes. ¿Ok? Ahí está, vean. Pero son 3 réplicas. Eso quiere decir que debo de copiar estos 2 valores en 3 réplicas. Quiere decir 79, 68 y 73. Ahí está. Y así sucesivamente hasta terminar con toda la información. En esencia, eso yo lo tengo ya en el documento de Excel. Vean, que lo único que voy a hacer es copiar todo esto, ¿verdad? Y lo vamos a pegar para evitarnos tardarnos en el llenado de la información. Entonces aquí me voy a Minitab y voy a borrar todo esto. Y entonces lo vamos a pegar. Ahí está, vean. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo trabajé aquí en Excel, pero ya les expliqué cómo llenarlo, ¿no? Necesito observar la respuesta, qué profundidad, qué velocidad utilicé. Y si nosotros nos damos cuenta, hasta abajo, ¿cuántas observaciones tenemos? Son las 36 que nos dice el problema. Porque tenemos, ¿cuántos factores tenemos en el problema? Así, 4 niveles por 3 niveles. 4 por 3 son 12, pero por 3 réplicas serían 36 observaciones. Y aquí en Minitab podemos observar que tenemos las 36 observaciones. Entonces, eso es la forma de llenar en la hoja de trabajo. Ahora, ¿cómo hago el diseño factorial? Para eso yo tengo que ir a estadísticas, en estadísticas ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general, que es la misma ruta que nosotros trabajábamos tanto en la unidad número 3 y en la unidad número 4. ¿Okay? Si nosotros le damos clic ahí, Minitab nos muestra esta ventana.
Ya sabemos trabajar con esta ventana. ¿Quién sería mi respuesta? La respuesta sería el acabado. ¿Quién serían mis factores? Factor profundidad y factor velocidad. Si yo le doy en aceptar, lo que yo le estoy diciendo a Minitab es que me genere un diseño experimental en bloque completamente aleatorio, porque pudiera ser que la velocidad fuera el tratamiento y el bloque fuera la profundidad, o viceversa, que la profundidad fuera el tratamiento y la velocidad fuera el bloque, si lo dejo así. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Para ello, voy a ir a la opción de modelo. Aquí en modelo, Minitab nos muestra esta ventana y nos dice, tú tienes factores y covariables. En esta caja, vean que aquí tenemos factores y covariables y tenemos qué términos en el modelo estamos analizando. Vean que aquí nada más está profundidad y velocidad, o sea, los efectos principales, pero no está el efecto de interacción. Yo tengo que anexar el efecto de interacción. Como solamente tenemos dos factores, esto lo vamos a dejar en 2, ¿okay? Porque solamente tengo dos factores. Ahora, ¿cómo agrego la interacción? Vean que aquí dice factores cruzados, covariables y términos en el modelo. Y esta opción está desactivada. La tenemos que activar. ¿Cómo? Necesito crear el efecto de interacción profundidad. Vean que selecciono y se pone en color azul. Y en términos del modelo, ¿con quién lo voy a cruzar? Pues con velocidad. Y vean, profundidad y velocidad. Y entonces se activan nuestras casillas. Entonces le damos en agregar y vean, ya tengo profundidad, velocidad y la interacción profundidad, velocidad. Con esto yo ya le estoy diciendo a Minitab que quiero un diseño factorial. ¿Me trato de explicar hasta aquí, muchachos? Jóvenes. ¿Eh? Ahí está. Es lo único diferente que voy a hacer. Y le voy a dar en aceptar. ¿Qué más? Gráficas, yo requiero las 4 en 1. ¿Okay? Y en residuos versus variables puedo seleccionar que me dé con respecto a velocidad y profundidad. Esto es para que me los dé de forma individual. ¿Okay? Le doy en aceptar. En resultados, puedo pedirle las tablas simples o las tablas expandidas. Es lo mismo cualquiera de las dos. Aceptar. En almacenamiento sabemos que nos genere los residuos. Le damos en aceptar y le damos en aceptar. Y entonces vean, este es para verificar el supuesto de varianza constante. ¿Se cumple el supuesto de varianza constante, muchachos? La respuesta es que sí, porque la recta horizontal, el 0, corta a todos los factores que estoy tomando en cuenta. Por lo tanto, el supuesto de varianza constante se cumple para el factor velocidad. Para el factor profundidad, ¿se cumple? Sí se cumple, porque vean, está cortando a todos los niveles del factor que estoy analizando. Por lo tanto, el supuesto de varianza constante se cumple. Eso es para analizarlo de manera individual. Pero también puedo ver las gráficas 4 en 1. ¿Se cumple el supuesto de normalidad? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los datos se ajustan a la recta de color rojo. En el caso de varianza constante, se ajusta también. ¿Por qué? Porque tenemos dispersión total en el gráfico. No formamos la especie de corneta en ese sentido. En el caso del el supuesto de independencia no lo puedo validar ya que es un orden de tipo aleatorio. Mis datos son aleatorios. Este no lo puedo validar, pero sí puedo validar estos dos de por aquí. ¿Qué más? Bueno, esos son los supuestos del modelo. Y si nos vamos a la hoja de sesión, aquí está el modelo lineal general acabado con respecto a profundidad y velocidad. Información del factor. Los factores principales, profundidad, velocidad, tipo de modelo fijo, niveles, 4 niveles para el factor profundidad, 3 niveles para el factor velocidad. Y aquí está la nomenclatura que nosotros utilizamos. Y más abajito
¿Qué tenemos, muchachos? El análisis de la varianza. El análisis de la varianza. Y vamos a comprobar si concuerda con los resultados del libro. ¿Okay? Que con el resultado del libro lo hicieron con la notación por puntos. Veamos. El factor profundidad dice que el valor P es 0. En el resultado del libro dice que la profundidad es 0. O sea, sí concuerda. Con respecto a velocidad también es 0 y vemos que también es 0. La interacción 0.0180, 0.018. O sea, que es correcto el análisis de la varianza. O sea, llegamos al mismo valor. Solo que nosotros usamos Minitab para poder obtener esta información. Y a partir de aquí yo ya puedo, realmente analizar quién de ellos tiene una mejor contribución. Si nos vamos a la etapa de contribución en la columna, podemos decir que la velocidad tiene un 48.38, es decir, que es el que más contribuye a la respuesta de manera individual. Y en el caso de profundidad, pues tiene un 32.53%. ¿Por qué podemos hasta cierto punto elucidar que la ANOVA es adecuado? Debido al error. Vean que el error es menor con respecto a mis otras fuentes de interés, de variabilidad. Yo aquí puedo decir que pues, probablemente la ANOVA es correcto, ¿no? Y de hecho es correcto porque analizamos los supuestos del modelo. El de normalidad y el de varianza constante, pues realmente se están cumpliendo. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo al problema. En el problema lo que nos tratan de decir es lo siguiente. Vamos a cerrar esto de aquí. En el problema me dicen lo siguiente. Yo tengo una superficie. Supongamos que esa es mi superficie y entonces yo estoy haciendo cierto tipo de acabados en esa superficie. ¿Ok? Quiere decir que si yo manejo cierto tipo de velocidad y controlo la profundidad, voy a ir aumentando el grosor de ese acabado. ¿Me trato de explicar, muchachos? El problema lo que busca es minimizar ese grosor. Lo que queremos es obtener un grosor que sea más eficiente, lo más pequeño posible, ¿okay? Bajo las condiciones que están manejando en el problema. Lo ideal es que nosotros tengamos un grosor pequeño, ¿okay? Y no un grosor, un acabado mayor, que en la tabla nos dicen que es en gramos. ¿Okay? Entonces, en la forma, aquí nosotros podemos concluir que los efectos sí están activos, pero también puedo sacar información más importante. Por ejemplo, quisiera ver las gráficas de interacciones. ¿Cómo le hago por ahí? Me tengo que ir a estadísticas, ANOVA, y en ANOVA yo pudiera pedirle a Minitab, en este sentido, que me dé las gráficas de interacciones. Que aquí están. Gráfica de interacciones, selecciono y Minitab me da esta información. ¿Quién es tu respuesta? Me dice Minitab. Pues de acuerdo a nuestro problema es el acabado. ¿Quiénes son tus factores? Profundidad y velocidad. Y debo de seleccionar, mostrar matriz de gráfica de interacción completa, la puedo poner. Le damos en aceptar y aquí está. Vean que aquí tengo la gráfica de interacción para el acabado. Lo puedo dejar de esta manera o puedo hacerlos de manera individual. Por ejemplo, estadísticas, ANOVA, y en ANOVA seleccionar nuevamente gráfica de interacciones, pero no quiero la matriz de gráfica de interacción completa. Y entonces le doy en aceptar. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Vean, aquí es una forma más generalizada y aquí es la completa. ¿Qué es lo que podemos observar en el gráfico izquierdo? La media de la respuesta y donde se mantiene fijo la velocidad, vean, una velocidad de 0.20, una velocidad de 0.25, una velocidad de 0.30. ¿Con qué profundidad? 0.15,
0.18, 0.21 y 0.24. Quiere decir que el de color morado representa la profundidad de 0.24, la de verde 0.18 y la de rojo, perdón, la de rojo de 0.18 y la de color azul 0.15. ¿Okay? O sea, va de menor a mayor. ¿Eso qué implica? Podemos argumentar que con valores altos de velocidad, muchachos, y profundidad y valores altos de profundidad, generamos una respuesta mayor o menor. Jóvenes, ¿qué observamos? Vean, tenemos la velocidad máxima de 0.30 y valores altos de profundidad. ¿Ok? Y vean, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy obteniendo acabados mayores. A mí no me interesa esto. Yo en el problema yo busco que los acabados sean menores. Eso quiere decir que, ¿cuándo voy a lograr eso? Cuando tenga valores mínimos de velocidad con valores mínimos de profundidad. Y entonces aquí están bien. Eso quiere decir que hay efectos de interacción. Es una manera de visualizarlo. O de otra manera, con esta gráfica de acá también lo puedo analizar. Vean, se tiene velocidad, se mantiene constante la profundidad, perdón, 0.15, 0.18, 0.21, 0.24 y se varía la velocidad. El de acá arriba se mantiene constante la velocidad, pero se varía la profundidad. Y nosotros podemos observar ahí que las pendientes son diferentes. Y como las pendientes son diferentes en ambos casos, quiere decir que sí hay efectos de interacción. ¿Ok? Puedo argumentar que aquí sí hay efectos de interacción. En caso de que yo no quiera observar esta gráfica, tengo otra herramienta. ¿Cuál es la otra herramienta? Me voy a estadísticas, ANOVA, y en ANOVA selecciono análisis de medias. En este análisis de medias, al seleccionarlo, Minitab me dice, ¿quién es tu respuesta? Mi respuesta es el acabado. Distribución de datos, pues vamos a establecer que sea de tipo normal. ¿Okay? En ese sentido, ¿qué tipo de factor? El factor que quiero que sea profundidad y mi segundo factor, velocidad. Y entonces a un nivel de significancia del 5%, le damos en aceptar y entonces Minitab me genera esta información. ¿Okay? El ANOM, que es normal de dos factores de acabado. ¿Qué implica eso? Vean, tenemos el efecto principal para profundidad y el efecto principal para velocidad. Esto es lo que nos quiere decir. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta gráfica? Según el ANOVA, muchachos, según el ANOVA, nos dice que el efecto principal profundidad y velocidad están activos. Eso quiere decir que sí tengo diferencias. O sea, hay una velocidad que me genera el menor acabado y una profundidad del menor acabado. Y al mismo tiempo me dice que la interacción profundidad-velocidad, hay una combinación de ellos que me genera el menor acabado. Entonces, si regreso a Minitab, si yo observo el efecto principal, vean qué tenemos aquí. Tenemos el valor de la media que está representado en color verde. Y eso ocurre para todos los casos, en esta gráfica y en esta gráfica de acá. ¿Cómo interpreto esta información? Sencillo. Tengo un límite inferior y un límite superior. Si tengo, en este sentido, puntos que queden fuera tanto del límite inferior como en el límite superior, quiere decir que el efecto principal sí hay una contribución en la respuesta. Como aquí, vean, el 0.24, el 0.18 y el 0.15 están fuera de los límites. Eso nos está diciendo que estas profundidades sí generan una respuesta diferente con respecto al acabado. Veamos en el caso de la velocidad. Tenemos diferencias. Vean que están fuera de los límites, están marcados en color rojo. Quiere decir que sí va a depender el tipo de velocidad que yo utilice para generar un acabado diferente. ¿Okay? Esto es analizando los efectos principales, profundidad y velocidad.
Pero lo que me interesa es evaluar el efecto de la interacción. ¿Habrá efecto de interacción? Y vean todos los puntos. La pregunta es, ¿hay efecto de interacción o no hay efecto de interacción, muchachos? ¿Qué me dirían? Sí. ¿Por qué sí? Exacto. Okay. Hay un punto que sobresale sobre los límites. Vean, es este de aquí. Con uno que pase, quiere decir que sí hay efecto de interacción. ¿Por qué? Porque un diseño factorial va a analizar todas las posibles combinaciones. ¿Y cuál sería esa combinación? Una velocidad de 0.20 con una profundidad de 0.24. Eso me va a generar una respuesta diferente con respecto al acabado, a diferencia de todos estos de por acá. ¿Cómo puedo comprobar? ¿Cómo puedo saber si realmente, cómo puedo seleccionar qué velocidad y qué profundidad debería de utilizar para generar un acabado mejor? Para ello necesito ir a la tabla ANOVA, modelo lineal general, y llevar a cabo tablas de comparaciones, que es algo que ya hemos visto. Y en este caso, voy a seleccionar a Tukey y Fisher, en ese sentido a ambos. ¿Qué es lo que requiero? El de profundidad, velocidad y profundidad, velocidad. En las gráficas, pues esto ya lo sabemos configurar. Gráfico de intervalo para las diferencias. En resultado, prueba de intervalos de confianza y le damos en aceptar. Y entonces aquí está. Fisher nos dice, sí tienes diferencias. ¿Por qué? Porque la referencia no está tocando ningún intervalo. Todos son diferentes con respecto a velocidades. Y lo mismo concuerda Tukey. Tukey también nos dice, pues sí, o sea, si tú manejas 0.25 y 0.20 son diferentes, son diferentes, son diferentes. En el caso de manejar la profundidad, por ahí tenemos algunos detalles con Fisher y con Tukey. Concuerda, Fisher y Tukey concuerdan que la profundidad de 0.18 y 0.15 son estadísticamente equivalentes. De aquí vean que está sobre el límite. Y si hacemos una ampliación, este intervalo no está tocando a la referencia. Por lo tanto, la profundidad 0.24 y 0.21 son diferentes. Pero vean que no está el efecto de interacción. ¿Por qué no está el efecto de interacción? Porque son muchos datos. Y con esto quiero finalizar. Vean, en la tabla por aquí nosotros tenemos las comparaciones en parejas de Tukey y profundidad. Y aquí nosotros pudiéramos decir, ¿cuál de ellos genera el menor acabado? Pues la profundidad es 0.15. Pero eso es como una profundidad de manera individual. No estoy analizando si con la velocidad va a tener ese mismo comportamiento. No, los estoy analizando individualmente. Y lo mismo ocurre para el valor de velocidad. Yo pudiera decir que sería el 0.20, pero de manera individual, no los estoy combinando. Yo puedo elucidar que la velocidad 0.20 con una profundidad de 0.15 me va a generar los menores acabados, ¿okay? Pero los estoy analizando por aparte. Yo quiero analizarlos de manera en que estos tengan interacción. Y entonces es ahí donde entra en juego las comparaciones de parejas, ¿verdad? Ya sea por Tukey o por LSD. En este caso vamos a centrarnos en LSD porque es más potente la prueba. Y vean, aquí me genera todas las combinaciones que yo puedo obtener y para saber con cuál de ellos me genera los menores, el menor acabado. Esto es profundidad, velocidad. Quiere decir que con 0.24, una profundidad de 0.24 y una velocidad de 0.30, genero un acabado de 110.667 gramos. Pero sabemos que como comparten letra, vean, son estadísticamente equivalentes. Vean, por acá son estadísticamente equivalentes, estadísticamente equivalentes, estadísticamente equivalentes, y estos dos son estadísticamente equivalentes. Ustedes preguntarán, bueno, es que, mire, no necesito hacer eso porque sí concuerda 0.15 y 0.20.
Mire ahí, 0.20 y 0.15 de las tablas de arriba. Eso no siempre va a ser así. Tenemos que asegurarnos de manera estadística que eso sea correcto. Y además podemos saber qué tanto va a diferir de otras mediciones. Vean cómo cambia con el método de LCD. En el método de LCD, aquí está. ¿Sí lo ven? Es más específico y nos elimina muchas variables en el cuales concuerden que sean estadísticamente equivalentes. Y en efecto concuerdan que 0.15 y 0.20 son las condiciones que me van a generar el menor acabado. Esas serían las menores condiciones. Claro, no difiere de estos dos valores, pero esos serían los menores en relación a los demás. Si me interesa saber cuál acabado genera mayor, pues sería 0.24 o 0.30. Y eso es lo que yo pudiera concluir del ejercicio. Cualquier duda o comentario, jóvenes, lo veríamos mañana con otro ejercicio. Yo se los voy a publicar para que lo tengan ahí de una buena vez y podamos analizarlo en ese sentido. ¿Dudas o comentarios, muchachos, antes de finalizar? Ya sé que me pasé. Entonces, yo les subo esta clase cuando se encuentre activa, en ese sentido, y que lo tengan como objeto de estudio. Si no hay dudas o comentarios, nos vemos el día de mañana a la misma hora, muchachos, formato virtual. Buena tarde para todos.